Hemos estado revisando, los casos de COVID-19 registraron un aumento semanal de 144%. Esta es la mayor alza desde el inicio de la pandemia. Expertos estiman para los próximos meses hasta 43.000 contagios diarios, si se mantiene esta tendencia. Vamos a hablar sobre el contexto sanitario. Para eso estamos con Cecilia Luengo, vicepresidenta de Sochimi. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, buenos días, Nicolás. ¿Cómo ven desde la sociedad lo que está sucediendo en términos del alza fuerte, en términos de nuevos contagios y las proyecciones que son bien preocupantes, hasta 43.000 nuevos casos y lo que podría significar para eso en la red asistencial a nivel nacional? Mira, desde el punto de vista societario, a nosotros siempre nos ha preocupado el alza, el aumento de los casos, porque siempre puede significar un aumento en la ocupación hospitalaria y particularmente en lo que nos concierne a nosotros, que es la ocupación de unidades críticas. Sin embargo, Omicron se ha comportado como un virus o como una variante del virus que tiene, como ya todos sabemos, una mayor contagiosidad, pero que parece ser menos grave y menos letal, ya sea porque la variante lo es así o porque nuestro gran índice de vacunación nos ha permitido disminuir los síntomas y disminuir la gravedad de los cuadros en el fondo que se han presentado de esa variante. Desde este punto de vista, nosotros apostamos a que, a pesar de que los casos sigan aumentando, la tendencia de ocupación de las unidades UCI no va a ser exponencial como ha sido el aumento de los casos, porque la mayoría de los casos se van a comportar como leves. Sin embargo, no hay que quedarse como reposando en los laureles, claro, porque eso también tiene un peligro. Si yo antes necesitaba contagiar a 100 personas para que 5 de ellas, el 5%, necesitara una cama UCI, a lo mejor esta variante necesita que yo contagie a 1.000 personas para que las mismas 5 necesiten una cama UCI. Pero si contagio a 40.000 en vez de 9.000, probablemente puede llegar el caso en que, si efectivamente la vacuna no es lo que disminuye la gravedad de los síntomas de Omicron, tenga gente que necesite, por el nivel de personas contagiadas, lleguemos a un nivel en que se necesite el nivel de ocupación de camas críticas que tuvimos ya durante las 2 olas anteriores. Y en eso hay que ser precavidos y hay que tener cuidado. Claro, es inevitable en ese sentido, doctor, hacer la comparación con estas mismas fechas o más bien estos mismos niveles de nuevos contagios cuando se daba antes de la vacuna. Antes de la vacuna, ahora con vacuna y ya adelantándose lo que es la dosis de refuerzo para el personal de salud. Una muy buena noticia. Y en ese sentido las comparaciones muestran que aumentan de forma exponencial, explosiva, podría decir alguien, un poco más fuerte, digamos, los nuevos casos, pero la tendencia de ingresos a unidades de cuidados intensivos se ha mantenido estable. Hay un cambio ahí. Sin embargo, desde la autoridad se ha dicho, ojo, aquí no generar una falsa seguridad con respecto a quien no va a llegar a la UCI, porque eso evidentemente va a depender de cada persona y lo que hace la vacuna puede ser, por supuesto, y está bastante demostrado que baja la sintomatología grave, pero igualmente va generando esta situación de 43.000 casos que se proyectan de nuevos contagios los centros asistenciales. Ese es el punto que usted apunta. Absolutamente. Existen varios peligros con el dormirse en los laureles y el ser muy optimista. Por un lado, no es que, esto no es una profecía autocumplida, no porque se proyecte que si seguimos a esta velocidad podemos llegar a 43.000 casos diarios, esto es algo inexorable que va a ocurrir. Claro. Es una predicción que se hace sobre la base de cómo nos estamos comportando nosotros mismos, que estamos dejando que el virus se expanda. Si nosotros tomamos una mayor conciencia, volvemos a hacer las medidas de autocuidado de forma responsable y nos ponemos las dosis de refuerzo y los que no se han vacunado finalmente lo hacen, podemos llegar a contener y tener un número menor de casos contagiados. Por otro lado, existe la posibilidad, como yo te decía, de un colapso del sistema sanitario porque aumentan tanto los casos que de todas maneras se requieran camas UCI. Este virus tiene la gracia de atacar un poco menos fuertemente al pulmón, como lo hacían las variantes anteriores, pero sí ataca por otros lados, por decirlo de alguna manera. Ya hemos conocido casos de individuos que han tenido diabetes como secuela de Omicron. Igualmente están los casos de síntomas crónicos del COVID-19, del long COVID,
como se ha llamado a esto, que son igualmente susceptibles las pacientes que se contagian con Omicron. Y no olvidemos que hay muchos pacientes y que son los que se vacunan primero, que ya sea porque son personas mayores o porque tienen patologías crónicas, tienen susceptibilidad a que sus patologías crónicas se descompensen porque este virus descompensa todo su organismo. Claro. Y en esas circunstancias de todas maneras pueden llegar a necesitar una cama crítica. Ahora existe otra visión paralela, que es si nosotros ya tuvimos un colapso del personal de las unidades de cuidados intensivos por el aumento de casos y tenemos todavía personal que está con licencia médica, con personal en el fondo que dejó su trabajo y personal que ahora está de vacaciones, si este virus sigue contagiándonos, corremos también el peligro, uno, de que nos contagie a nosotros como funcionarios de salud y que nosotros también tengamos que tener licencia médica por estar contagiados. Sí. Y la otra cosa es que el aumento de las consultas, tanto a la urgencia como a los policlínicos, por ejemplo, por gente sintomática o para hacerse en el fondo el testeo, puede hacer colapsar también a los funcionarios de estos sistemas por el alto nivel de consulta y llegar a tener síndromes de fatiga o de burnout en otros funcionarios de salud, no necesariamente del área crítica, pero que son igualmente importantes. Me interesa mucho eso, doctora. ¿Cuál es, a juicio suyo, en su experiencia, lo que ha hablado con sus colegas y sobre todo el balance que tienen desde la SOCHIMI, el estado actual de la red asistencial y principalmente del recurso humano? Es súper importante tener en cuenta eso. Aquí no se ha parado. Claro, en algunos minutos ha sido algo más positivo el panorama, pero recordemos que cuando bajan lo que son los nuevos casos y los ingresos a unidades de cuidados intensivos, se van retomando otras patologías y desgraciadamente patologías que estaban pendientes y que van generando una pandemia distinta de las situaciones no COVID. Eso ha sido bien complejo y ha seguido estresando al personal de salud, que no ha parado en ese sentido. Sí, claro. Nosotros, de alguna manera, los servicios públicos, se reconoce desde hace bastante tiempo que siempre había una escasez de camas críticas en relación a la población total que debe ser atendida. Eso aumentó, probablemente si uno tiene que sacar algo bueno de lo malo, eso fue alguna de las cosas buenas de la primera y la segunda ola, que eso obligó a aumentar el número de camas críticas en muchos centros asistenciales y muchas de esas camas críticas que se generaron para atender pacientes en primera y segunda ola, pero permanecieron abiertas. Pueden haberse reducido la ocupación de los servicios de urgencia como UCI o el uso de pabellones o recuperaciones de anestesia, pero hay unidades críticas que crecieron. Sin embargo, tal como tú dices, las unidades críticas que ya no estamos en periodo de full capacidad para pacientes COVID, siguen atendiendo a pacientes críticos que tienen las mismas necesidades pre-pandemia, digamos, de sus tratamientos, y eso hace que todas las unidades se manejen con alrededor de un 80 o 90% de capacidad llena. O sea, las unidades críticas por lo general tienen no más allá de un 10 a 20% de posibilidades de camas vacías, claro, para recibir a nuevos pacientes. Y eso, claro, pues en una unidad de 20 camas, claro, eso significa que yo puedo tener 2, 3 camas vacías, pero si tengo una unidad que tiene 10 camas, eso significa que perfectamente puedo tener ninguna cama libre o puedo tener una sola cama libre. Doctora, ante este contexto, ¿qué le parecieron los anuncios entregados ayer por el Ministerio de Salud? Se habla de un reforzamiento de todas las medidas en términos del testeo, trazabilidad, aislamiento. Muchos dicen que más bien nuevamente aparece este concepto del reforzamiento, de potenciar lo que es la fiscalización. Podemos entrar en detalle también de esto, pero a modo general, ¿le parece que está en buen camino, que falta más de alguna manera la visión? Se tenía la preocupación justamente por parte de la autoridad sanitaria de lo que son los efectos de Omicron y muy en la línea de lo que estamos conversando, de que hay un efecto vacuna, pero no nos podemos confiar con este efecto vacuna. A ver, ahí hay varias cosas que son importantes. Por un lado, el efecto vacuna, tal como tú lo dices, es muy importante. Sin embargo, no nos podemos confiar porque todavía no estamos seguros, porque ha habido mucha variabilidad y aparición de nuevas variantes. ¿Cuánto tiempo nos puede proteger la vacuna contra una misma variante?
y por lo tanto por eso se ha querido aumentar y dar un reforzamiento de dosis para poder aumentar ese nivel de protección. Pero eso también es una cosa, entre comillas, un poco teórica, porque todavía no tenemos mediciones objetivas que nos digan que con un número, que por cada dosis extra de refuerzo que yo doy, realmente cuánto gano en porcentaje de refuerzo de la inmunidad. Lo que sí sabemos es que pasado cierto tiempo decae el efecto de la vacuna y debo volver a vacunarme para volver a estar inmune. De esa manera es muy importante que no más allá de 6 meses la gente debe volver a vacunarse, aunque se haya vacunado anteriormente, porque si no pierde el efecto protector de la vacuna. Eso como primera cosa. Pero segundo, aquí hay una serie de... si bien se han tomado medidas de reforzamiento, de mayores número de testeos diarios, y eso es altamente positivo, también hay nuevamente señales contradictorias en términos a la comunicación de riesgo, como es dentro de los anuncios de ayer la desaparición del concepto de contacto estrecho, como todos lo conocíamos, y la aparición de este nuevo concepto de paciente alerta COVID, podríamos decir. Sí. Y que eso es una cosa que puede ser confundente para la gente de a pie, por decirlo de alguna manera, para la gente no... Doctora. Porque le estás pasando una responsabilidad mayor de autocuidado nuevamente. En este sentido se traspasa todo el autocuidado a la persona y no existe una mayor fiscalización excepto que haya un brote. Y eso, digamos, es una medida que puede proteger desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista económico. No sé qué tanto se han hecho los cálculos para que no haya tanta gente con licencia por ser contacto estrecho. Pero no cambia la contagiosidad, ni cambia el estado de salud, ni el estado epidemiológico que estamos viviendo actualmente. Por lo tanto, tú vas a aislar solamente al caso positivo, lo cual me parece absolutamente razonable seguir aislando al caso positivo. Pero si tú no conoces y no aíslas, no le dices a la gente que por ser contacto estrecho o en este caso alerta COVID debería aislarse unos días, no digo que tengan que ser los mismos 7 días que se aislaban antes. Sabemos que Omicron tiene un curso un poco más corto de enfermedad, que los síntomas aparecen antes porque el periodo de incubación es menor y que también eventualmente el cuadro no es tan largo como las variantes anteriores, sino que los síntomas desaparecen entre 5 a 7 días y por lo tanto una vez desaparecidos esos síntomas la persona ya no sería contagiosa, por decirlo de alguna manera. Entonces, si yo soy contacto estrecho de alguien, podría perfectamente, como lo dicen las nuevas indicaciones, hacerme una PCR o un antígeno al 4º o 5º día, y si eso sale negativo, yo puedo seguir trabajando con normalidad y con seguridad de que no voy a contagiar a nadie. ¿Por qué? Porque si soy contacto estrecho y eventualmente soy portador asintomático porque estoy protegida con la vacuna, pero sigo circulando y sigo trabajando libremente, existe la posibilidad de que yo siga contagiando a otra gente y alguno de ellos, mientras más contagie, se van a hacer positivos y se van a hacer sintomáticos y va a aumentar el número de casos sintomáticos y entonces el beneficio de no tener tanta gente con ausentismo laboral se va a perder porque yo estoy dejando que la gente que potencialmente puede contagiar a otras siga haciendo su vida normal, porque le estoy traspasando la responsabilidad, le estoy diciendo al caso que tiene que contactar a sus contactos estrechos, en este caso, que antes uno como caso le transmitía esa información a la Seremi y la Seremi contactaba a los contactos estrechos. Entonces ahora yo le estoy traspasando, yo como caso tengo que hacer contacto con la gente que ha estado alrededor mío y decirle que son personas de alerta y que pueden tener COVID, pero ellos deciden si toman las precauciones del caso
y se aíslan 2 o 3 días hasta estar seguros que no tienen síntomas o hasta hacerse una PCR al 5.º día que salga negativa, pero no hay un resguardo, no hay un marco como la licencia en el fondo que resguarde que esa conducta de autocuidado está respaldada por el marco legal y por el trabajo. Entonces, ahí hay una dicotomía, en decirle a la gente, no se junte tanto, no vaya a sitios cerrados, no vaya a lugares donde hayan aglomeraciones, pero puede seguir circulando libremente aunque haya estado en contacto con un caso, a menos que su conciencia determine lo contrario. Y lamentablemente dejar las cosas a la conciencia solamente de la gente. Hemos visto que en algunos casos, y hemos visto en esta misma pandemia, que no siempre tiene buenos resultados. Recordemos solamente en las olas anteriores los cordones sanitarios, donde no se permitía a la gente viajar a regiones que estaban más susceptibles, y de todas maneras en los feriados veíamos a la gente haciendo colas en las carreteras para salir. Doctora Luengo, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo, por estos minutos para conversar del contexto sanitario y también las medidas, y muy importante reforzar el tema de la vacunación, pero por sobre todo el autocuidado, especialmente en estas épocas de vacaciones, de verano también, que es bien relevante. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, que esté muy bien.